La situación es realmente dramática. Los yihadistas de Estado Islámico siguen torturando, quemando, violando, enterrando vivos y asesinando a miles de cristianos. Los que consiguen huir de la yihad viven en duras condiciones en lugares en los que no siempre pueden mantener su seguridad personal. ¿Qué podemos hacer por todos ellos? La plataforma Más Libres ha lanzado una campaña de ayuda urgente a esos cristianos perseguidos en todo el mundo. Don Ignacio Arzuaga, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Cuéntenos, ¿cuál es la situación de los cristianos en Irak? Pues es una situación terrible, ¿no? La población cristiana de Irak, que lleva allí desde el siglo I, pues está huyendo, está saliendo a países donde les están acogiendo precisamente como refugiados políticos, porque están siendo perseguidos por causa de su fe, ¿no? El Estado Islámico pues ha tomado grandes zonas tanto de Irak como de Siria, las controla. Donde las controla establece la Sharia, la ley islámica, y se dedica precisamente a perseguir y a acabar con la vida y a asesinar a esos cristianos, ¿no? Esos cristianos han tenido que huir de esas zonas, ya digo, fuera de Irak, y los que no han tenido esa suerte pues se han trasladado a campos de refugiados, por ejemplo en la zona del Kurdistán, y bueno, pues están viviendo en condiciones terribles, ¿no? Sus casas las han dejado en zonas, pues por ejemplo cercanas a Mosul, en la llanura del Nínive, y ya han sido saqueadas por los terroristas del Estado Islámico, ¿no? Entonces, esa situación terrible la hemos conocido muchas veces por esos vídeos que han hecho públicos el Estado Islámico. Propagandísticos que ellos mismos han lanzado demostrando que están ejecutando a cristianos, ¿no? Así es. Ellos quieren darse a conocer, quieren también producir miedo en los cristianos de la zona y en los cristianos también que vivimos en Occidente. Y bueno, pues esa realidad, ya digo, la conocemos porque de vez en cuando producen o envían uno de estos vídeos, pues sale algo en las noticias, pero claro, lo que ocurre en esos vídeos se está produciendo diariamente en países como Irak o como en Siria, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros queremos desde Más Libre, de alguna forma, concienciar a la gente para que a los españoles, los ciudadanos de Occidente, para de alguna forma se produzca una corriente de solidaridad en apoyo a esos hermanos nuestros perseguidos, ¿no? Ante estas cosas, ¿qué se puede hacer? ¿En qué consiste la campaña de Más Libres? Bueno, nosotros estamos recaudando fondos para enviarlos directamente a los obispos de Irak, de la zona, tanto de las zonas donde ahora mismo bueno, pues el Estado Islámico tiene una presencia muy activa, como los obispos de las zonas donde se han trasladado esos cristianos y están siendo ahora mismo refugiados, ¿no? Y ya digo, fundamentalmente el Kurdistán. Queremos que los españoles nos solidaricemos y apoyemos y ayudemos a esos cristianos que están viviendo en tiendas de campaña, que no pueden, que han sido desplazados de sus casas, que saben que a escasos kilómetros pues está el Estado Islámico y les puede atacar. Y bueno, pues creemos que es una forma muy concreta de mostrar esa solidaridad, ¿no? Yo creo que tenemos que concienciarnos, tenemos que hablar de esa situación, tenemos los que tenemos la suerte de rezar también por ellos, pero también desde luego creo que tenemos un deber de ayudarles también económicamente. ¿Y para qué va a servir esa aportación económica que muchos de nuestros espectadores están haciendo ya a la campaña de Más Libres? Pues nosotros estamos, ya digo, canalizando esa ayuda a los obispos. Se la estamos enviando a través de transferencias bancarias y luego, bueno, vamos a finales de agosto, principios de septiembre, pues vamos a ir a Irak algunas personas y la vamos a entregar en mano. Cada obispo decide en qué lo quiere utilizar. Nosotros solamente le ponemos una condición al obispo, que es precisamente para, digamos, queremos que ese dinero se dedique a ayudar a los cristianos perseguidos. Eso significa que en algunos casos pues comprarán medicamentos, en otros casos comprarán comida a estos cristianos que están refugiados, o simplemente pues les ayudarán en la forma en que cada familia, cada persona lo necesite, ¿no? ¿A qué zonas va a ir la ayuda concretamente? Pues a la zona precisamente donde está el Estado Islámico, en la zona de Mosul, del norte de Irak, y también en toda la zona este, ya en la frontera con Irán, y en concreto en la zona del Kurdistán, ¿no? Bueno, en el Kurdistán es precisamente donde, porque todavía es una zona segura, el Estado Islámico no ha llegado al Kurdistán, pues ahí es donde se han establecido estos campos de refugiados, y nosotros queremos que esa ayuda pues llegue a esos cristianos que están viviendo en una situación muy complicada, ¿no? Los niños no están yendo al colegio, en fin, las bombas están ahí muy cerca, están en una situación de inestabilidad, han abandonado su casa. Y ya digo, y los que pueden están saliendo de Irak, están yéndose a otros países. Bueno, nosotros queremos que los cristianos, que ya digo, llevan prácticamente desde el comienzo del cristianismo, desde el siglo I, allí, pues puedan seguir allí. Nos decían el obispo Mirkis de Kirkuk,
cuando vino al Congreso sobre cristianos perseguidos que organizamos en Madrid, que, bueno, pues que esos... que están en una situación muy desesperada y que muchas de estas familias y que lo que necesitan es de alguna forma ver esa solidaridad, ¿no? Ese apoyo, y nosotros queremos mostrárselo y queremos llevárselo también en... Sí, ¿cómo vais a hacer llegar ese dinero? Porque habéis dicho que pensáis viajar personalmente a la zona en conflicto, a llevar los recursos. Sí, hemos organizado una iniciativa que hemos llamado Campamento Irak. Nosotros ofrecimos pues a la gente de Más Libres y de Aztoir la posibilidad de viajar precisamente a esta zona, al Kurdistán, que es una región autónoma de Irak, para ayudar a estos cristianos que están en campamentos, que están refugiados, y bueno, inmediatamente pues se apuntó, es decir, son 2 semanas, no estamos pidiendo un simple donativo, no estamos pidiendo firmar una petición en internet ni acudir a una manifestación, sino dedicar 2 semanas de nuestras vacaciones a ayudar a esos cristianos, ponernos a disposición del obispo para lo que más necesite en cada momento, ¿no? Pues inmediatamente, yo creo que fueron 3 o 4 días, 250 personas se ofrecieron, cerramos inmediatamente el formulario de inscripción, y ahora mismo estamos hablando precisamente con el sacerdote con el que nos ha puesto en contacto el obispo para ver exactamente qué número de personas. De luego todas no van a poder ir, y bueno, pues queremos no solamente llevar esos donativos que estamos recaudando, que desde luego la ayuda económica es fundamental, sino también ponernos a disposición del obispo, ponernos a disposición de esos cristianos que están viviendo en campos de refugiados, pues para ayudarlos en cualquier cosa, ¿no? que nos encarguen. Una de las maneras de recaudar fondos para esta iniciativa es a través de la venta de este DVD con la historia de Asia Bibi, una cristiana pakistaní condenada a muerte por el mero hecho de tener esa religión, de ser cristiana. ¿En qué situación se encuentra Asia Bibi en este momento? ¿Qué noticias tenéis de ella? Bueno, ella ahora mismo se encuentra, digamos, tiene un estado de salud bueno, sigue en la cárcel de Multán, al sur de Pakistán. Hay que recordar que fue condenada a muerte supuestamente por haber blasfemado contra Mahoma después de discutir con una mujer musulmana, ¿no? Ella desde luego siempre lo ha negado, finalmente está condenada a muerte por ser cristiana. A ella se le ofreció la posibilidad de convertirse al Islam e inmediatamente salir de la cárcel, ella dijo que no. Bueno, 2 personas, el gobernador del Punjab y el ministro de Minorías Religiosas, uno musulmán, otro cristiano, abogaron a favor de Asia Bibi, pidieron digamos que fuera liberada, y fueron asesinados. Y bueno, está pendiente simplemente la entrega de la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo de Pakistán. Perdieron el recurso en segunda instancia. Y bueno, pues todavía no se ha presentado ese recurso, lo han intentado presentar, el Tribunal Supremo ha dicho que no es el momento, y nosotros tenemos esa esperanza, ¿no? de que sea por vía de ese recurso o por vía de un indulto del presidente de Pakistán, pues Asia Bibi, después de más de 5 años en la cárcel, pueda reunirse con su familia, ¿no? Y no se ejecute esa condena. Eduardo, ¿qué opinión te merece todo este asunto de la persecución a los cristianos? Bueno, como bien recordaba Ignacio, los cristianos en Irak, el dato es muy importante porque llevan en Irak los cristianos 7 siglos más de lo que llevan los musulmanes. O sea, es que es muy revelador, ¿eh? Los cristianos están en Irak desde 7 siglos antes de que desembarcara allí. Bueno, al margen de eso, pues dinero de quienes antes, la convivencia entre religiones. Pertenecen a la cultura del país, a mí me impresionó muchísimo el que ninguno de estos cristianos, por ejemplo los cristianos coptos que fueron asesinados en una playa de Libia, ninguno de ellos apostatara. Se les ofreció salvar la vida a cambio de la apostasía. Ninguno de ellos, ninguno de los 21 apostató. Asia Bibi tampoco ha apostatado. Son un ejemplo verdaderamente conmovedor para los cristianos de lo que en principio se llamó la cristiandad, o sea, de Europa. Si los cristianos de Europa nos comportásemos, fuéramos en nuestra fe tan fuertes como lo son los cristianos coptos y los cristianos iraquíes o los cristianos pakistaníes, pues hombre, otro gallo cantaría, ¿no? De hecho, en el Congreso escuchamos una anécdota que a mí me impresionó del padre Montes, que es un sacerdote argentino que está en Irak, está en Bagdad, sirviendo en la catedral católica de Bagdad.
y entonces nos decía que el día después de ese asesinato de los cristianos coptos en las playas de Libia, el día después, los niños que estaban en la parroquia, que estaban en el colegio, la conversación que tenían, y él la escuchó de primera mano, era: ¿qué diré yo? ¿Qué es lo que yo gritaré? ¿Qué es lo que diré cuando me maten a mí? Cuando me maten por ser cristiano. Es decir, y uno decía, pues, en fin, viva Cristo, o cualquier cosa, pero por supuesto la cuestión era esa. O sea, claro, esa fe yo desde luego no la veo aquí en España. Vamos, empezando por mí mismo. No, y desde luego es un ejemplo, ¿no? En España, estamos hablando de niños. Tú gritas viva Cristo Rey y te meten en la cárcel porque se creen que eres de Fuerza Nueva, de la vieja Fuerza Nueva. Elpidio, ¿algún comentario? Bueno, yo creo que realmente hacéis una labor muy importante, porque efectivamente son procesos que son difíciles de imaginar desde aquí, ¿no? Lo que quiere decir el dolor de una persona que por practicar unas creencias está en riesgo su vida, su integridad física. Posiblemente si se declarasen apóstatas, la persecución sería peor todavía, es decir, se buscarían otros medios, ¿no? Entonces, como estás en contacto con todo esto y tal, te voy a hacer dos preguntas. En primer lugar, ¿crees que algo así tiene solución y estamos en el siglo XXI con una intolerancia que prácticamente replica la lucha con los hugonotes? Una cosa realmente bárbara. Y en segundo lugar, ¿alimenta en alguna medida ciertos gestos exacerbados, desproporcionados de la Iglesia, incomprendidos para la propia gente a veces en cuanto a oropel, desproporción, etcétera? Este tipo de cosas de alguna manera, porque las utilicen ellos mismos, los islamistas, para hacer daño a la Iglesia? Bueno, yo creo que sí que hay la primera pregunta, yo creo que sí que se puede acabar con el islamismo, no se va a acabar en un plazo muy breve, pero bueno, algunos de las personas que vinieron a este congreso, pues de Nigeria o de Irak o de Siria, hablaban incluso de una necesidad de una intervención armada por parte de Occidente. Es decir, si Europa y Estados Unidos entran en Irak, lo que pasa es que ahora a lo mejor no tienen intereses de tipo geopolítico, pero si entraran en Irak podrían acabar con el Estado Islámico. No es un ejército más poderoso que el ejército de los Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿no? Y esa sería una de las medidas. Hombre, hay una parte cultural, de formación y pues también muy importante. Y desde luego se puede restringir mucho todos estos actos que, en fin, que son finalmente de terrorismo, ¿no? Y sobre si la Iglesia de alguna forma tiene algo de responsabilidad o de culpa a la hora podríamos decir, interpretando un poco la pregunta, de provocar estos ataques, yo creo que no, que el Islam exacerbado, determinadas interpretaciones del Islam, que son las que asume el Estado Islámico, odia al que no sea musulmán, pero también odia al ateo, odia al creyente de otras confesiones. Lo que pasa es que los cristianos llevan allí durante muchísimo tiempo. También, por ejemplo, acaban con la vida masivamente de hindúes en determinadas zonas, por ejemplo, de Pakistán. Ahí hay unas... Entonces, ya digo, al final es al no creyente. Yo creo que no le preocupa especialmente, digamos, lo que haga la Iglesia Católica en relación con esta, digamos, por lo que estaba usted comentando. Luis, ¿algún rápido comentario? Estamos ya... En primer lugar, decirles que tengáis mucho cuidado si vais a un campo de refugiados, que no es ninguna broma. En segundo lugar, encomiable vuestra labor, porque aparte que os preocupéis de los cristianos, que es lo que a vosotros nos afecta, me parece fundamental. Y aquí solamente hay una solución, y es una intervención de Naciones Unidas, que se han hecho intervenciones por todo tipo de causas, y está existiendo un genocidio, no solo de cristianos, sino de chiíes, de cualquier otra, o sea, cualquier persona que profesa cualquier otra religión, y sobre todo que no está en la interpretación del Estado Islámico, están cometiendo matanzas multitudinarias en cada localidad que están conquistando. Por tanto, yo creo que la comunidad internacional no tiene ninguna excusa para no intervenir, salvo que esté dejando que se maten y que se produzca todo lo que está pasando con otros intereses. Efectivamente, Rocío. Bueno, yo tengo la suerte de estar en contacto con el obispo de Kirkuk, el de Erbil, y con el obispo de Nigeria, y me escriben mails y me cuentan lo que pasa ahí todos los días, ¿eh? Y la verdad es que es impresionante, por una parte, la valentía que tienen, por otra parte, la gran labor que hacen, y además, a mí la verdad es que lo que me impresionó fue el obispo de Nigeria, que dijo: estamos cansados de poner el cuello y de que Europa mire hacia otro lado, ¿no? Entonces, esto es un poco la línea con lo que dice Luis. O sea, hace falta, de verdad, mirar
lo que está pasando y decir, hoy nosotros tenemos un compromiso y tenemos que presentarnos ahí a defender la libertad. Ya no es un tema solo de cristianismo, que yo soy cristiana y lo defiendo. No, es un tema de defender también la libertad. Y el Pidio no tiene un pase, lo que has dicho, de justificar por el oropel de la Iglesia que se esté decapitando a gente. No, oiga, no se puede comparar, no se puede decir eso. Está claro que coincidimos en la necesidad de una intervención internacional. Para esa intervención lo primero que hace falta es información y eso es lo que está haciendo Más Libres. Ignacio Arzuaga, gracias por haber venido al Gato a contárnoslo. Hoy en el